¿Alguna vez sentiste que no había salida, que todo estaba en tu contra, que había llegado a un punto donde no había más opciones, más caminos ni más fuerzas? Tal vez te pasó en un problema económico, tal vez con tu salud, o quizá en una etapa de soledad donde sentiste que incluso Dios se había alejado. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Te miras al espejo y dices, ya no puedo más, no sé qué hacer. Y es ahí, justo ahí, cuando puede comenzar el milagro. Hoy quiero hablarte del cruce del Mar Rojo, una escena que no es solo una postal bíblica, es un espejo de la vida, porque todos en algún momento nos encontramos ahí, con el mar delante, los problemas detrás y el miedo dentro. Pero también no todos podemos experimentar lo que vino después, el mar abriéndose, el camino inesperado, la luz en medio de la oscuridad. Esto no es solo un relato de hace miles de años, es una enseñanza viva, un mapa espiritual, porque lo que ocurrió al pueblo de Israel también puede ocurrirte a ti. Y no estoy hablando de ver cómo se parte el mar literalmente, estoy hablando de ese momento en el que algo dentro tuyo cambia, donde de pronto ves una oportunidad, una puerta que no habías notado antes, donde la desesperación se transforma en claridad, donde la fe no es una palabra bonita, sino una fuerza que te empuja a seguir caminando cuando no hay más piso firme. Y lo más impactante, que ese milagro no comienza antes del caos, no aparece en los momentos de calma. El milagro comienza cuando no hay más salida, cuando los egipcios ya estaban demasiado cerca, cuando el mar sigue igual de cerrado y cuando las voces del miedo comienzan a gritarte, estás acabado. Es entonces que algo sucede. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque muchos creen que si tienes fe, no vas a llegar a ese momento de crisis, pero la Torá nos enseña algo mucho más profundo. A veces la fe no evita la crisis, la fe aparece justo en medio de ella, y es ahí cuando todo parece perdido, cuando decides avanzar, igual, ahí comienza el milagro. Hoy quiero invitarte a mirar esta historia con otros ojos, no como un cuento de niños, sino como una guía espiritual, una lección de vida. Vamos a ver cómo actuaron los personajes. Moshe, que clamó a Dios, el pueblo que se dividió entre el miedo y la protesta, y Nachshon ben Aminadab, que dio el paso más valiente de su vida. Quiero mostrarte cómo esta escena esconde un secreto para tu crecimiento personal, para tu lucha, para ese momento en el que piensas que ya no hay nada más que puedes hacer, porque quizás, solo quizás, ese es el punto exacto donde comienza tu milagro. Así que quédate conmigo, vamos a sumergirnos juntos en este pasaje de la Torá. Y al final quizás descubras lo que hoy ves como un obstáculo, mañana puede convertirse en tu mayor transformación, porque cuando todo parece perdido, es ahí cuando comienza el milagro. El milagro no ocurre cuando esperas que algo cambie, sino cuando das el paso antes de ver el camino. La Torá nos dice, y el Eterno le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. ¿Escuchas bien lo que está pasando acá? El pueblo está desesperado, el mar no se abre, los egipcios se acercan y Moshe hace lo que cualquiera haría, rezar. Pero la respuesta de Dios es desconcertante. ¿Por qué clamas a mí? Avancen. ¿Avanzar hacia dónde? ¿Al agua? ¿Sin ver nada? Sí, justamente eso, porque en ese momento la fe se transforma en acción. El Midrash nos cuenta que mientras todos dudaban, Nachshon ben Aminadab fue el primero que se lanzó al agua, caminó y el mar no se abrió, siguió caminando y el mar seguía igual, y solo cuando el agua le llegó a la nariz, ahí se abrió el mar. El Baal Shem Tov enseña que cada persona en su camino espiritual enfrenta un mar rojo interno, una frontera emocional, un límite mental, un miedo que lo paraliza, y que el secreto del crecimiento es dar un paso de fe aunque no veas la solución delante. No es un mensaje para soñadores ingenuos, es un mensaje para quienes están cansados de esperar, para los que sienten que rezan, que analizan, que se esfuerzan, pero nada cambia. Dios le dice a Moshe y a cada uno de nosotros, no te quedes paralizado, avanza y yo haré el resto. Y hoy más que nunca este mensaje es urgente. Vivimos en una generación de ansiedad, de miedo al fracaso, de exceso de análisis. Queremos garantías antes de dar un paso, pero la Torá nos enseña que el milagro no viene antes del paso, viene después. Si estás en una situación en la que no ves salida, recuerda esto. Dios espera tu primer paso. El agua no se va a abrir sola.
Pero si tienes el coraje de avanzar, el mar se abrirá para ti también. Dice la Torá, y el faraón se acercó y los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos y temieron mucho y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Dijeron a Moshe, ¿acaso porque no hay tumbas en Egipto nos sacaste para morir en el desierto? ¿Qué has hecho sacándonos de Egipto? El pueblo de Israel está completamente acorralado, frente a ellos el mar, detrás de ellos el ejército más poderoso del mundo, y dentro de ellos miedo, desesperación y reproches. Este momento no ocurre en la esclavitud, sino después de la liberación, y eso ya es una gran lección. Incluso cuando saliste de Egipto, el miedo todavía puede perseguirte. Incluso cuando comenzaste un camino de cambio, vas a enfrentar pruebas que te van a hacer dudar de ti mismo y de Dios. El pueblo reacciona con miedo, Moshe con calma y Dios con urgencia. Y Moshe dijo al pueblo, no teman, manténganse firmes y vean la salvación del Eterno. Y el Eterno peleará por ustedes y ustedes estarán en silencio. Moshe intenta calmarlos, les dice, Dios los va a salvar, ustedes solo quédense quietos. Pero, ¿cuál es la respuesta divina? El Eterno le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. Dios interrumpe incluso la tefilá, el rezo de Moshe. Es fuerte esto. El Talmud nos pregunta, ¿por qué Moshe fue reprendido por rezar? Y responde, este no es un momento para prolongar la plegaria cuando el pueblo está en peligro. Trash nos cuenta y trae una escena poderosa. Mientras las tribus discutían quién debía entrar primero al mar, Nachshon ben Aminadab, de la tribu de Judá, saltó al agua, caminó y el mar seguía cerrado. Siguió caminando y el mar seguía igual. Y solo cuando el agua llegó hasta la nariz, ahí se abrió y Dios esperó ese paso. El milagro no ocurrió cuando rezaron, sino cuando alguien actuó con fe real. ¿Y qué dicen nuestros sabios? Rashi explica que Dios interrumpe a Moshe porque no es el momento de rezar, sino de actuar. A veces la fe se mantiene más en el movimiento que en las palabras. El Rambam comenta que fue un acto de emuná temimá, fe completa sin garantías, una entrega absoluta sin condiciones. Nuestros sabios enseñan que cada uno de nosotros tiene un mar rojo personal, un lugar donde el alma siente que no puede seguir y que el secreto del crecimiento está en dar paso incluso cuando la mente grita no hay salida. El Baal Shem Tov agrega que el mar simboliza lo oculto, lo desconocido. La mente racional llega hasta la orilla, pero para cruzar hay que confiar en el alma. Fe no es esperar que Dios actúe, es avanzar cuando todo parece bloqueado. Este pasaje enseña que Dios no siempre va a abrir el camino antes de que avances. A veces espera a que tú muestres la iniciativa, que tomes el primer paso con coraje. No es fe mágica, es fe activa. Dicen nuestros sabios, el mundo es un puente angosto y la regla más importante es no tener miedo en absoluto. La ansiedad aparece cuando olvidamos que Dios dirige los procesos. El pueblo ve a los egipcios y entra en pánico, pero Dios nunca abandonó el plan. Tu miedo no cambió la realidad espiritual, solo nubla tu visión. Recordar que el Eterno guía la historia es la base de la tranquilidad interior. El liderazgo espiritual implica avanzar aún sin garantías. Nachshon no esperó una señal del cielo. No dijo, cuando se abre el mal camino. Dijo, si Dios me trajo hasta aquí, yo camino aunque no entienda cómo. Esto es liderazgo. Caminar primero, confiar primero, inspirar a los demás con acción. A veces tu milagro está esperando a que tomes una decisión valiente. Y si el mar todavía no se abrió porque no diste el paso, y si la puerta que esperas que se abra está esperando a que te muevas, la Torá no nos enseña a quedarnos quietos y rezar, nos enseña a rezar y moverse. La identidad se forma en la prueba. El pueblo de Israel no se forjó en Egipto, ni siquiera se forjó con las 10 plagas, se forjó en el mar, en el momento más oscuro cuando no hay mapa, porque ahí, cuando todo parece perdido, descubres quién eres en realidad. El mar representa tus límites, el cruce es tu transformación. Este pasaje no es solo historia, es un patrón espiritual. El mar representa tus dudas, tus miedos, tus límites autoimpuestos, tu mente lógica que dice no se puede. Y cruzarlo representa tu fe, tu coraje, tu avance sin certezas, tu conexión con lo divino más allá del control.
La Torá no es un libro de milagros para el pasado, es un mapa de milagros para el presente. El cruce del mar nos enseña que Dios actúa cuando tú actúas primero. El milagro llega cuando todo parece imposible. Tu crecimiento espiritual comienza donde terminan tus fuerzas. Y si hoy estás en este lugar, entre el mar y los egipcios, entre la angustia y el miedo, no te detengas, avanza, aunque el agua todavía no se haya movido. Te quiero contar una historia. Había una vez un joven llamado Daniel que soñaba con ser músico. Desde niño su alma vibraba con las notas de piano, componía melodías y soñaba con llenar teatros con su música. Pero como muchas veces ocurre, la vida lo llevó por otros caminos. A los 24 años, ya casado y con un hijo en camino, Daniel dejó la música, consiguió un trabajo en una oficina, 8 horas frente a un escritorio, apilando papeles y apagando su pasión. Cada tanto, al llegar a casa, tocaba el piano en silencio, pero cada vez menos. Decía, eso era un sueño de juventud, ya no se puede. Pasaron los años, su rutina era segura, pero vacía. Tenía lo justo para vivir, no faltaba pan, pero le faltaba el alma. Hasta que un día su empresa quebró y de pronto se encontró sin trabajo, sin ingresos, con un hijo adolescente, cuentas por pagar y ninguna respuesta clara. Una noche, mientras cenaba con pan con té, su hijo le preguntó, «Papá, ¿alguna vez vas a volver a tocar el piano en público?» Daniel bajó la mirada. «Eso ya no es para mí. Ya estoy grande. Además, ¿quién va a querer escucharme?» Su hijo lo miró con firmeza. «Yo sí quiero». Esa frase fue como una chispa en el corazón de Daniel. Esa misma noche desempolvó su viejo teclado y comenzó a tocar. No sabía para qué ni para quién, solo sentía que debía hacerlo. En los días siguientes comenzó a grabar pequeñas piezas y subirlas a redes. No buscaba fama, solo necesitaba expresarse. Un amigo vio una de sus grabaciones y le propuso tocar en una cafetería de barrio. Daniel dudó, le temblaban las manos. Pensaba, hace años que no toco en público, ¿y si me equivoco? ¿Y si se ríen de mí? Pero algo dentro suyo le susurraba, da el paso, aunque el mar no se haya abierto. Esa noche tocó frente a 12 personas. Nadie aplaudió de pie, no hubo ovaciones, pero al final una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo, gracias, esa melodía me recordó a mi padre. Hacía años que no lloraba. Y Daniel entendió, había vuelto a vivir. Poco a poco siguió tocando, le invitaron a más lugares, sus videos se compartían. Un día recibió un mensaje de un productor musical, lo invitaron a grabar un disco. Todo esto ocurrió después de que lo perdió todo, después de que lo que parecía que no había salida, y todo empezó con un paso al agua. Esta historia es real, no todos los detalles, pero claro, pero Daniel existe. Puede que se llame distinto, puede que su instrumento no sea el piano, sino la carpintería, la docencia, la fe o el amor. Todos somos Daniel alguna vez. Todos llegamos a ese momento donde decimos no hay salida, el mar está adelante, los problemas atrás y yo no tengo fuerzas. Y todos, si escuchamos con atención, podemos oír esa voz interna, esa chispa divina que nos dice, avanza, aunque el agua aún no se haya movido. La historia del cruce del Mar Rojo no es solo un milagro épico, es el eco espiritual de cada alma que se atrevió a avanzar sin certezas. El mar no se abre por magia, se abre por fe, por movimiento, por decidir que tu vida vale más que tu miedo. Y cuando das ese paso, aunque tiemble tu voz, aunque no veas el suelo, entonces y solo entonces comienza el milagro. Nachshon no caminó sobre el agua, caminó sobre la fe. Y eso fue suficiente para que Dios partiera el mar. Cuando entendemos que los milagros comienzan después del paso, la pregunta natural es, ¿y cómo aplico esto a mi vida? No basta con emocionarnos por una historia poderosa, por un mensaje de fe. La Torá no es un libro de inspiración momentánea, es una guía de transformación práctica. A continuación te voy a presentar 3 áreas concretas donde estas enseñanzas pueden cambiar tu realidad. En tu vida personal, cuando creas que no puedes más, da un paso más. Muchos cargan con heridas invisibles. No soy suficiente, siempre fallo, ¿quién soy yo para lograr algo? Estas voces internas son como los egipcios que te persiguen. Viejas creencias, fracasos pasados, miedos heredados, y como el pueblo de Israel te paralizan frente al mar de tus decisiones. Quieres emprender un proyecto, pero tienes miedo de fallar.
Estás luchando por cambiar un hábito y sientes que nunca vas a lograrlo. Sueñas con crecer, pero la crítica, el juicio te inmovilizan. La enseñanza es clara. No esperes a sentirte listo. Avanza mientras tienes miedo. Todos tenemos un mar que nos detiene y lo importante es dar un paso aunque sea pequeño. Porque tu autoestima no crece cuando todo está claro, sino cuando decides avanzar incluso en la niebla. La segunda enseñanza práctica que te quiero dejar es en tu vida espiritual. Cuando no sientes a Dios, sigue caminando hacia Él. Muchos piensan que la conexión con Dios debería sentirse siempre fuerte, emocional y clara, pero no es así. La mayoría de las veces el crecimiento espiritual ocurre en el silencio, en la sequedad, en el mar que no se abre. ¿Rezaste alguna vez y sentiste que no hay respuesta? ¿Te preguntaste si Dios realmente te escucha? El pueblo clamó a Dios y Dios les dijo, avancen, es decir, no me busquen solo con palabras, muéstrenme su fe caminando. Nuestros sabios dicen que la emuná verdadera, la fe verdadera, no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece callado, y aún así sigues caminando con Él. Nuestra tercera enseñanza es en tus relaciones con los demás. Cuando creas que es imposible reconstruir, da el primer paso. En cada relación familiar, de pareja, de comunidad, hay momentos de distancia, malentendidos, ofensas, palabras no dichas o mal dichas, y muchas veces sentimos, ya está, no hay vuelta atrás. Es fácil cerrar el corazón, es fácil justificarse, pero la Torá nos enseña que la salida muchas veces aparece cuando das el paso que menos quieres dar, el primer paso hacia el otro. ¿Estás esperando que la otra persona te pida perdón primero? ¿Sientes que ya diste demasiado y no te valoran? ¿Tienes una herida que prefieres ignorar pero que te sigue lastimando? El pueblo de Israel también estaba herido, tenía miedo, pero alguien tuvo que ir primero. La acción no esperó a que todos estén listos. Él fue y eso cambió la historia. En la vida no se trata de esperar que el mar se abra, se trata de tener el coraje de caminar hacia el agua, confiando en que Dios, sí, Dios te trajo hasta aquí y no te va a abandonar ahora, porque los milagros más grandes no ocurren cuando todo está claro, ocurren cuando das el paso con el corazón lleno de fe, aunque los pies estén temblando. ¿Y dónde estás tú en esta historia? Quiero que cierres los ojos por un momento, respira hondo y pregúntate con sinceridad, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Estás frente al mar sin saber qué hacer? ¿Estás siendo perseguido por voces del pasado que no te dejan avanzar? ¿Estás esperando un milagro, pero sin atreverte a dar el primer paso? Cada uno de nosotros tiene un Egipto del que quiere salir, un lugar de limitación, de opresión, de oscuridad interior. Y cada uno de nosotros tiene un mar rojo por delante, un obstáculo que parece imposible, una decisión postergada, un miedo que paraliza. Y entonces Dios te susurra, no clames, avanza. No porque la tefilá no sirve, sino porque ya rezaste, ya aprendiste, ya lloraste y ahora es momento de confiar. Tal vez estás como el pueblo de Israel, acorralado, cansado, sin fuerzas. O tal vez estás como en acción Ben Aminadab, sientes que nadie más se mueve, pero algo dentro tuyo te empuja a dar el primer paso. Sea cual sea tu lugar, esta historia también te habla a ti. ¿Qué parte de tu vida necesita esta luz? ¿Qué mar necesitas cruzar aunque te tiemblen los pies? ¿Qué llamado interno viene silenciando por miedo o por incomodidad? Imagina por un instante que das ese paso, que levantas el teléfono, que presentas esa idea, que tomas ese sueño, que vuelves a rezar aunque no sientes nada, que pides perdón, que caminas aunque no haya señales todavía. Imagina que en ese momento, cuando por arte divino algo se mueve, no afuera, adentro, una claridad nueva, una fuerza renovada, una certeza que no estoy solo. Querido oyente, querido hermano, no viniste a este mundo para quedarte del lado de la esclavitud. Viniste para cruzar el mar, para caminar hacia tu libertad interior, para descubrir que incluso cuando parece que no hay salida, Dios ya te está preparando el camino, solo que aún no lo ves. Y si hoy estás en medio de la noche, si todo parece perdido, recuerda esto, el milagro no empieza cuando todo mejora, empieza cuando tú decides avanzar aunque no veas el suelo.